Bueno, estamos acá en Barranco con Jeremías Gamboa. Jeremías, bienvenido al programa. Gracias por la invitación, por estar acá. Un placer tenerte acá. Bueno, comienzo con la locación. Vives en Miraflores ahorita, trabajas en Barranco, tu taller está por acá. Está acá. Y creciste en San Luis. Sí. ¿Cuál es tu barrio? ¿Cuál es tu zona? Los tres, de alguna manera, ¿no? Pero a donde estoy empezando a volver con mi escritura, felizmente, recién, hace unos 5 o 6 años, es a San Luis, ¿no? Me consideraría de San Luis, ¿no? Pero hago la vida, en efecto, entre Miraflores y Barranco, lo cual también me parece paja, porque no termino de estar en Miraflores todo el tiempo, sino que tengo que cruzar de un distrito a otro para escribir. Yo vivo en Miraflores, pero suelo venir caminando a Barranco. Acá está el colegio de mi hijo hace algunos años, aquí en Barranco, ahora ya no, y así había entre Barranco y Miraflores, ¿no? Así que soy de los tres, digamos que soy moviéndome. Ahí está una de las cosas que me pasan a mí siempre, que escribo desplazamientos más que lugares fijos, ¿no? Yo me acuerdo leer que tu mamá ve tu taller y rompe en llanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ese fue un texto que yo escribí para un libro que se llamó Lima, Estado Mental. Y era un libro de no ficción, es un texto de no ficción sobre mi conocimiento de Lima. Y lo que yo contaba ahí era cómo Lima fue un mandato, porque mis padres son ayacuchanos, migraron a fines de los años 60 a Lima. Y mi madre trabajó en el servicio doméstico en casas en Miraflores. Y ella me contaba que cuando ella terminaba de trabajar o tenía un medio día libre, porque en esa época no tenían día libre completo las empleadas domésticas, mamá se venía por el malecón y llegaba a este parque, que ahora es el Parque de los Héroes, donde en esa época estaba el zoológico de Barranco. Claro. Y que ella miraba a los animales del zoológico y que era el momento más cercano a su mundo andino, en el sentido de que estaba en el estado de naturaleza, cuando estaba en Ayacucho, pasteando animales. Y cuando yo le mostré el departamento que había comprado, que ahora yo lo uso como estudio para escribir, y mi mamá se asomó por las ventanas de este parque, se puso a llorar y me dijo, ahora sí ya me puedo morir, ¿no? Porque para ella ocupar un lugar, como para mucha gente migrante, ¿no? Durante todo el siglo pasado, el siglo XX, el XXI, ocupar un espacio en Lima, hacerse un espacio en Lima, es un mandato, es un sueño, el sueño de la casa propia, que además es en tierra ajena. Entonces, yo conté esa historia en ese texto y sí, fue un momento muy emocionante para ella, ¿no? ¿Cómo era tu mamá en general? Una mujer muy ambiciosa, ¿no? Ella falleció el año pasado, justamente. He escrito mucho sobre ella, algo que seguramente se va a publicar más adelante. Una mujer muy ambiciosa, muy inteligente, llena de ira, de rencor, que lo convertía en energía de trabajo, ¿no? Y era solar, era completamente solar, ¿no? Y yo escribí mucho en función de justamente al principio una sensación de extrañeza que tenía yo con Lima. Personajes de mi primer libro de cuentos son personas que están extraviadas en Lima, hasta que me di cuenta que están extraviadas porque mis padres estaban extraviados, eran ayacuchanos en Lima, nunca se acomodaron en San Luis, en el barrio en el que yo crecí. No era un barrio de migrantes andinos, como ha ocurrido luego en las migraciones de los años 70, 80, donde tú puedes crecer en barrios como Nuevo Ayacucho, por ejemplo, donde están todos los ayacuchanos o hijos de ayacuchanos. Yo crecí en un barrio criollo, en San Luis, profesores, empleados, todos sospechando del andino. Mis padres tuvieron que ocultar un poco sus señas, y mi mamá fue una de las impulsoras de eso. Mi mamá me hizo vivir a mí yo escribí en otro texto, ¿no? Mi mamá me enseñó un poquito el dato escondido cuando me ocultó que mi papá era mozo durante muchos años. Una mujer con mucha vergüenza sobre su origen, con muchas ganas de desplazarse y de asimilarse, y que me metió a mí esas ideas muy fuertes, a mí y a mis hermanas, esa idea de llegar al lugar ¿no? de la migración, hacerse un espacio en Lima. Y eso yo lo fui replicando hasta ir a Estados Unidos y estudiar allá, ¿no? Era un mandato de mi madre. Creo que mi madre nos informó, nos escribió, y ha sido pues más que determinante, ¿no? Sí, en mi vida. Sí. Yo sé que tu papá era lector, pero y ambos leyeron Contarlo Todo, Animales. Sí. Mi papá es mi primer lector, ¿no? He terminado algo muy largo ahora último, un texto muy extenso, y él ha sido el primero en leerlo, junto a mi pareja, ¿no? Mariana, que es mi pareja, que es una dramaturga y directora de teatro. Ella fue la primera junto a mi papá, ¿no? Mi papá es un grandísimo lector,
Un ayacuchano también conoció a mi madre en Lima. Él era un mozo, es una historia realmente como para película. Ella era empleada doméstica, se enamoran en Miraflores, Barranco, construyen un hogar, ¿verdad? Y mi mamá, si bien es justamente la ambición, las ganas de avanzar o de desplazarse, mi papá, lo he visto mucho yo porque hago psicoanálisis, ella me pone un poco los temas, los asuntos y la energía, y él más bien el procedimiento. Él es un lector, él arma una biblioteca personal suya de una manera muy autodidacta, que fue la primera biblioteca que yo vi, que me acompañó toda mi infancia, y eso marcó sin duda nuestra vida. Eso también creo que lo cuento en ese mismo texto sobre Lima. Él empieza a leer cuando es un provinciano solitario, mozo, que vive cerca de la Plaza San Martín. Él descubre las librerías del centro, entre ellas Estudio, Mejía Vaca, y empieza a comprar libros. Una maravilla, fines de los años 50. Y nos define así, porque los tres, mis hermanas y yo, hemos vivido a la sombra de esa biblioteca, con esa biblioteca, tenemos bibliotecas. Y todo esto lo fundó un mozo andino ayacuchano que leía y compraba libros, sin saber la idea de una biblioteca, ¿sabes? Hay algo bien bonito ahí en esa historia familiar. Mi mamá, que trabajaba en casas con bibliotecas, conocía lo que era una biblioteca, pero ella no leía ni tenía libros. Mi papá leía los libros y los ponía sobre las sillas, donde sea. Y fue mi mamá la que le dijo, no, hay que ponerlos en un estante que es así, así, donde se ponen los libros. Sí, entre el conocimiento de mi mamá y la lectura de mi papá se formó la primera biblioteca de la casa, ¿no? Quería preguntarte, Jeremías, si podrías escoger a alguien para el próximo Nobel latino o español. En español, porque la gente se pelea de quién va a ser, ¿no?, la representación próxima. ¿A quién escogerías ahorita? ¿Hay alguien? Bueno, Parra se fue hace unos años, mi ganador. Aira es una posibilidad. Pero yo me inclinaría por uno de los Javieres, y Javier Marías también ha ido, así que yo diría que mi apuesta sería Cercas. O sea, me parece que en algún momento Cercas podría ser premio Nobel de literatura, ¿no? Javier Cercas. Bueno, ¿por qué no vamos por un café? Seguimos conversando. Genial. Por allá cerca de tu estudio, justamente. Hagamos eso, muy bien. Bueno, Jeremías, ahora estamos acá en la Bodega Verde, que entiendo que tu taller está allá, bajas a... Sí, mi estudio taller está aquí a 2 edificios y bueno, se ha convertido en el café de mis tardes, ¿no? El predilecto. Es genial el estudio porque además tengo a 3 cuadras el malecón, el mar, que a veces es bueno cuando estás escribiendo y estás como anudado, y el café, ¿no? Así que sí, este café es mi café, digamos, de rutina, ¿no? Hablando de lo que es bueno para escribir, te quería preguntar un poco de tu proceso creativo. ¿Eres metódico, disciplinado como Vargas Llosa, o eres más caótico, de inspiración? ¿Cómo funciona? Procuro ser Vargas Llosiano, procuro. Y hay temporadas en que lo logro. Porque tengo la impresión de que escribir novelas solo se hace a través de la disciplina, y novelas extensas más. Sí. Y te diría incluso que cuando estoy en escritura en una novela extensa, no solo soy disciplinado, sino que me levanto muy temprano, corro 5 kilómetros, me siento. Murakami. Me baño con agua helada. ¿No? Cuando me estoy levantando más tarde es porque quizás estoy en un proceso, por ejemplo ahora que he terminado algo muy extenso, estoy en un momento más bien un poquito más amorfo, ¿sabes? Necesito como libro para estar nuevamente metido en control. Pero mientras escribo, sí, hasta lograr que la conexión sea tal que ya pueda pasarme 10, 12 horas sin dejar de escribir, ¿no? Eso llega a ocurrir en algunos momentos, y ahí la casa se tiene que acomodar a mi horario a veces, y tenemos que negociar en casa porque estoy muchas horas. Pero eso ocurre cuando estoy cerrando un libro. Generalmente procuro ser disciplinado para lograr esa conexión, ¿no? Pues trabajo todas las mañanas, o intento trabajar todas las mañanas. Sí, es la única forma, creo yo, para escribir novelas, ¿no? Por lo menos a mí es la única que me ha funcionado. ¿Y cuándo lees? En el proceso. Noches, de día, caminando. Yo camino leyendo, sí. ¿sabes? Sí.
tengo grandes problemas porque siempre me dicen, ¿te va a pasar algo? Sí, camino leyendo, leo todo el tiempo, leo en la tablet, leo con la mesa de noche, leo cuando tengo un momento, estoy leyendo. En casa mi pareja es lectora, así que leemos ambos y es estupendo. Cuando estamos en una conversación con más gente y hablan de las series de Netflix, estamos perdidos. Porque solo leemos y claro, tenemos que criar y crear, entonces los pocos tiempos que tenemos libres pues estamos aprovechando para leer, ¿no? Así que sí, leo a todas horas, ¿no? ¿Eres lector antes que escritor, dirías? Sí. Es algo que he entendido con el tiempo, ¿sabes? Al principio quería ser más un escritor y no había entendido muy bien la necesidad de la lectura y el placer en sí mismo de la lectura. Creo que era porque tenía cosas atoradas, cosas que quería decir y algunas novelas que me encantaban. Pero con el tiempo he ido apreciando más y más leer y el placer de leer, ¿no? Ahora me definiría como un lector. Además que creo que mis fuentes de ingreso son generalmente por leer, por acompañar lectura, por enseñar talleres de lectura. Así que diría que soy un lector antes que un escritor. Y porque, digamos, pensando en qué es lo que le dices a tu hijo o a tu hija, por ejemplo, ¿por qué leer? ¿Qué te da la lectura que no te da lo otro, no? Mira, a mi hijo le he dicho 1000 veces las cosas maravillosas que hay y no lee. O sea, es complicado. En casa, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Pero los libros están ahí y supongo que en algún momento van a llegar, ¿no? Él nos ve leer constantemente y en algún momento ocurrirá, ¿no? Y si no ocurre, bueno, esas cosas nunca se pueden forzar, ¿no? Y también es cierto que la lectura aparece en momentos complicados en la vida de uno. Tengo la impresión de que mi hijo aún no los ha tenido, pero ya los tendrá probablemente. Y en mi caso, por ejemplo, y en el caso de la gente que ha compartido sus experiencias conmigo de lectura, la lectura suele empezar en un momento de desasosiego, de desajuste con el mundo, de soledad, y ahí empieza un poco la lectura. Mira, el acto fundacional del que hablamos hace un rato es mi papá, migrante, solo, caminando sin saber qué hacer. Eso me lo ha contado él además, ¿no? Por la Plaza San Martín, por la Plaza 2 de Mayo, caminando sin saber qué hacer, ¿no? En los ratos libres en su trabajo. Y de pronto agarró un libro y ahí creo que fundó mi familia en un sentido, ¿no? Con ese acto subversivo, porque leer es un acto subversivo y creo que en la historia de mi padre fue un acto absolutamente subversivo, nos legó esta maravillosa herramienta, ¿no?, de vida que es la lectura. Hablando de leer, ¿crees que hay un segundo boom latinoamericano ahorita pasando? No sé si llamarlo un boom, y creo que todas estas escritoras en este momento no lo llamarían así, pero es un momento altísimo, que me parece que sí, es un momento tan bullente, importante como el que hubo alrededor de estas 4 escritoras que fueron el boom y que trajo escritores antes y después como Borges, Onetti, ¿no? Además de estos 4 de los Fab Four, así, ¿no? Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez y Fuentes, ¿no? Ahora hay, luego de Bolaño, que es una llamarada, diría que hay una literatura enorme, ¿no?, de todas estas grandes escritoras latinoamericanas y algunos hombres también, que sí, me parece que han puesto en el mapa nuevamente América Latina, ¿no?, en el mundo. Sí. ¿Dirías que escribes autoficción o no te importa cómo se llama? No, me parece que no es autoficción. Diría que es una ficción con tintes autobiográficos, o sea, bastante autobiográfica. Ahora, cualquier ficción es autobiográfica, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo cuando escribí Contarlo Todo, varié los nombres de algunos personajes un poco y en ese sentido se convirtió en lo que llaman un roman à clef, ¿no?, como una novela en clave, ¿no? No creo que lo vuelva a hacer. Pero es una ficción, ¿no? Es una ficción que tiene muchos elementos de mi biografía. Creo que no voy a dejar de seguir escribiendo, no voy a dejar de escribir de esa forma. Y en ese sentido diría que es una ficción muy autobiográfica, ¿no? Yo personalmente, y sé que no soy el único, extraño a Gabriel Lisboa. ¿Regresaría? Va a regresar, ¿Sí? Creo que va a regresar en algún momento. Sí. Sí, ya tengo ideas. Tengo 2, 3 ideas de regresos de Lisboa y de sus viejos camaradas del conciliábulo. Pero tú sabes que todas esas ideas de libros siempre están como orbitando, ¿no? Y es el que aterriza, el libro que desciende a la página, es algo que tú no puedes, modular, organizar racionalmente, ¿no? Ocurre. Así que estoy esperando a ver qué se impone ahora que he terminado este libro que te contaba, y a qué libro voy ahora, ¿no? Pero Lisboa, hay 2, 3 ideas que
que encarnaría muy bien Lisboa, ¿no? Que es un periodista cuyo padre ha desaparecido, ¿no? Que tiene esos tíos que lo quieren mucho, ¿no? Entonces, hay 2, 3 cosas que están dándome vueltas hace mucho tiempo que Lisboa podría... Todo lo que tenga que ver en relación con la literatura y el mundo literario, Lisboa lo podría encarnar, ¿no? O sea, Sí. que cada vez que me han ocurrido cosas, historias, en ferias de libro, con lectores, ¿sabes? Buenas, malas y de todo, he dicho, esto, ¿cómo lo viviría Lisboa? ¿Qué haría Lisboa, ¿no? Porque al final de contarlo todo, Lisboa ha terminado su libro, pero no sabemos la suerte editorial de su libro, lo que le ha pasado a él, Claro. si se publicó o no se publicó. Entonces, Lisboa es una posibilidad abierta para libros futuros, sin duda, ¿no? Eres reconocido como novelista, cuentista, pero yo también creo que eres un gran cronista y ensayista, se podría decir. Mencionaste que habías escrito un texto de Lima, ¿no? En esta antología que se publicó con Emi Lima. Y ahí mencionas, arrancas con la frase que dijo tu abuelo, o el padre de tu madre, que es, Lima es ese lugar en el que está donde queda el Perú, ¿no? Sí, sí. ¿Crees que es cierto todavía? ¿Ha cambiado un poco? O sea, en un sentido no ha cambiado nada, ¿no? No ha cambiado absolutamente nada. Pero el Perú no está ahí, claramente, ¿no? Pero digamos, el imaginario de todos ha impuesto esa frase lapidaria de mi abuelo. Es una frase que mi abuelo le dijo a mi madre cuando mi madre era una niña campesina, analfabeta, y le preguntaba sobre Lima, ¿no? Mi abuelo había estado en Lima una vez y le contaba eso a mi mamá, ¿no? Lamentablemente, pues las cosas van tomando otra configuración, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Y en ese sentido va a remitir una y otra vez a la herida colonial peruana, fundacional, ¿no? Toda esta sociedad clasista, autorracista, racista, que no se puede mirar y reconocer en su imagen, ¿no? Parte de eso, sin duda, está en mi propia constitución. Mi madre, como te comentaba, cuando ellos migran, ellos quieren asimilarse a la cultura, y eso tiene un lado bacán en un sentido, ¿no? Pero tiene un lado horroroso también, que es, vamos a ocultar todo lo que en realidad somos, lo cual genera en un pequeño niño una cantidad de grietas y asuntos terribles, que son los que yo he estado mirando con los años, ¿no? Es decir, la vergüenza que yo he tenido muchos años a ser de San Luis, a ser de clase baja, a ser cholo, a ser de ascendencia andina, ayacuchana. En un momento, además, en los 80, en que ser ayacuchano era un horror, pero que sigue siendo. O sea, ¿verdad? O sea, se mata a una serie de jóvenes ayacuchanos, pero ese no es el problema de Dina Boluarte ahora, el problema es que usa Rolex. Las acusaciones pasan por ahí. Que ser ayacuchano sigue siendo no tan valioso, digamos, y en ese sentido el Perú queda donde está Lima, ¿no? Sí. Entonces, ante esa situación, un escritor, un cronista, un periodista tiene otras herramientas, pero un escritor lo que hace es mirarse a sí mismo, y lo que he hecho yo es ir escribiendo cada vez más hacia el lugar que mi madre, diría yo, pero mis padres prohibieron mirar, que es hacia atrás, ¿no? Justamente a ese lado que era el que tienes que esconder para encontrar una posición en la sociedad colonial, ¿verdad? Sí. Mientras más blanco eres, mientras menos cholo te ves, vas a estar mejor, digamos, ¿no? Y eso es una cosa que comparten muchísimas personas, muchísimas familias, ¿no? En mi colegio, por ejemplo, estatal, nadie le preguntó nunca a nadie de dónde era su familia. Es una pregunta que ninguno de nosotros le formuló al otro, porque eso te ponía en el compromiso de tener que responder luego tú, ¿verdad? Yo hablo de eso con compañeros de colegio mucho después. ¿Y tu familia dónde es? De Huancavelica, Maya, la mía era ayacuchana, ¿no? Pero eso ha sido a partir de cosas que he escrito y que me han llevado a ese tipo de preguntas, ¿no? Sí, en ese mismo texto mencionas que antes escribías para blanquearte un poco, sí, ¿no? Sí, lo descubrí después. Sí. Ahora, ¿para qué escribes? Para cholearme. Escribo para integrarme, vamos a decir así, ¿no? Sí. O sea, creo que en un momento, sí, en punto de fuga y en contarlo todo, los personajes tienen aires andinos, sobre todo en contarlo todo, pero es más, en contarlo todo yo no uso la palabra cholo, ¿no? Y lo que va a venir va a estar, sí, totalmente metido en este asunto mucho más integral. A mí me ha costado, a mí me ha tomado un trabajo, entre otras cosas, psicoanalítico, ¿no? Volver a poner los ojos sobre aquello que
el mandato familiar me indicaba como lo que había que ocultar, ¿no? Entonces la literatura se ha ido convirtiendo en un trabajo integrador, ¿no? De completez y de celebración de aquello que al principio yo intentaba negar. En ese sentido me di cuenta que la literatura blanquea en general. Es decir, escribes, publicas en un sello prestigioso, sí, y de pronto, yo lo veo, lo he hecho y lo he visto en colegas, de pronto ya tienen otra forma de vestirse, de pronto ya parezco un señor, digamos, ¿no? Y con los años más bien estoy yendo a darle la vuelta al asunto, ¿sabes? O sea, como también estar mucho más completo yo y reconocerme más en el espejo, ¿no? Sí, Bueno, hay tantas preguntas, sí, que te quiero hacer, pero poco tiempo, así que para cerrar te quería preguntar qué autores te inspiran hoy por hoy, o sea, que lees y dices, tengo que seguir escribiendo. En ese momento me ha tocado mucho John Fosse, que es este premio Nobel del año pasado, el 2024. Mi madre ha fallecido el año pasado, ha escrito algo muy, muy grande relacionado a ella. Y estoy en el año todavía de su partida, ¿no? Y he encontrado en Fosse un espíritu, una manera de acercarse a lo ultraterreno que me inspira mucho, me llama mucho la atención, me parece bacán, ¿no? Y últimamente estoy pensando mucho en Annie Ernaux, porque he escrito ficción bastantes años ya, y tengo en mente, creo que es lo próximo que viene, un libro más bien de memoria y ensayo personal, ¿no? Justamente sobre estos temas que hemos estado hablando, mi padre, mi madre, ¿no? Un poquito del texto que comentas que apareció en este libro, lo escribí ya a la luz de otros textos que tengo y que me parece que podrían conformar un libro de memoria personal y ensayo. Y entonces sí, he estado pensando mucho en Annie Ernaux, que tiene libros, ¿no?, de no ficción, en Carrer, y pensando también en mi relación de pareja creativa. Estoy pensando mucho en Paul Auster y en Siri Husted, ¿no? Pero van variando en función de mi momento vital, ¿no? Y también en función del proyecto que creo vislumbrar, ¿no? Así que esos son los autores que me están dando vueltas. Una época fue Toni Morrison. Me ayudó muchísimo para terminar una novela muy extensa sobre un universo personal, infantil y tal. Pero ahora creo que estoy pensando más en esto, ¿no? Entonces, siempre es bueno cambiar de ídolos, claro. Y no dejar de ser un fan, ¿sabes? Sí. No dejar de ser una persona capaz de admirarse por escritores o escritoras que ya pasaron o que están vivos, ¿no? O sea, me parece que mientras te mantengas entusiasta y fanático de escritores, vas a conservar esa mirada que te va a permitir seguir escribiendo, ¿no? Bueno, Jeremías, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudad de Cuentos. En verdad, un gran placer tenerte. Nos vemos en la próxima. Gracias.